todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Juan Antonio García Villa. Él es consejero nacional del PAN. ¿Cómo está, consejero? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, afortunadamente acabamos de terminar la sesión de Consejo Nacional convocada para hoy, sábado 17 de febrero de 2024. Consejero, ¿gusta sacar una preguntita random para iniciar el episodio de hoy? Con mucho gusto. ¿Gusta que la...? No, es que está como... Ah, sí, está doblada. Sí. ¿Cuál es tu proceso creativo o de toma de decisiones en tu trabajo? Bueno, yo ya estoy jubilado. Ajá. Ya tengo algún tiempo de jubilado y ahora lo que me dedico es a lo que siempre me gustó, escribir y leer y escribir. Qué padre. Y militar en el partido, desde luego. ¿Y cómo es su proceso creativo para escribir? Es decir, de repente se le ocurren las ideas cuando está haciendo alguna cosa y se va a escribir, o las anota, o cómo es ese proceso que tiene usted para escribir. Bueno, yo tengo tres temas. Uh-huh. Uno es el político. Uh-huh. Procuro estar actualizado porque tengo una columna que se publica cada semana sobre aspectos políticos de actualidad. Okay. En el diario El Financiero de la Ciudad de México. Uh-huh. Y en 4 publicaciones del estado de Coahuila. En los 2 principales diarios, el de Torreón, El Siglo de Torreón, Vanguardia de Saltillo, El Tiempo de Monclova y una revista muy prestigiosa en el estado que se llama Espacio 4. Ahí se publican los estudios sobre temas políticos y sociales. Aunque soy economista, también abogado, pues obviamente estando en la política el enfoque es netamente político. Claro. Ya tengo muchos años escribiendo en El Financiero. En un tiempo también lo hice para la cadena del Sol de México, que es organización editorial mexicana. Uh-huh. El otro tema es el béisbol. Okay. Yo escribo cada semana una columna que se llama La Peña Beisbolera. Ok, órale. Así es, sí. Y pues aficiones de lecturas es el Quijote. Okay. Yo he leído 5 veces el Quijote. Uh-huh. Y acabo de publicar el mes pasado un libro sobre el Quijote. ¿Es su favorito, el Quijote? Sí. De hecho, sobre el Quijote he publicado como 500 artículos periodísticos. ¿Cómo cree? De crítica, sobre todo la biografía de Miguel de Cervantes, sobre crítica literaria del Quijote. Uh-huh. Escribí 370 refranes del Quijote. Bueno, cualquiera los puede extraer de la lectura del Quijote, pero yo los saco, los documento, cuáles son los antecedentes de ese refrán, cómo ha variado, si fue idea propia de Cervantes o él lo retomó, cómo los aplica. Yo creo, modestia aparte, que aunque hay muchos libros que hablan de las paremias o refranes del Quijote, creo que ninguno está completo como el que yo publiqué todos los días, desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, un refrán del Quijote y unos días más, porque son como 375 refranes. ¿En dónde los publicó? Los publiqué en el diario El Siglo de Torreón, okay, que es el de más circulación en La Laguna, uh-huh, en Vanguardia de Saltillo, que es el de más prestigio en la capital del estado, y en El Tiempo de Monclova. Ok, nos estaba platicando ahorita del béisbol. ¿Le gusta mucho el béisbol? ¿Le gustan los deportes en general o solo el béisbol? En general, pero particularmente el béisbol. ¿A qué equipo le va? Bueno, en la Liga Mexicana, al de mi tierra, que es el Unión Laguna. Claro. Es el Unión Laguna. Escribí en el año 2014, qué rápido pasa el tiempo, hace 10 años, uh-huh, una efeméride sobre el béisbol en mi región, okay,
de lo que ocurrió desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, algo sobresaliente de la región. Fuera del béisbol amateur o de aficionados, el semiprofesional, porque en La Laguna hay una liga semiprofesional de béisbol que en un tiempo fue semillero de peloteros profesionales, y sobre el béisbol profesional, que es un equipo que ya tiene 81 años en Liga Mexicana. Según lo poco que sé de béisbol, la verdad es que no sé mucho, he ido a uno que otro partido de los Diablos. Según mi percepción del béisbol, es mejor el béisbol del norte del país al del centro y un poquito del sur, ¿no? ¿Cuál es su percepción acerca de esto? Hay varias ligas aparte, ¿no? Bueno, ligas profesionales hay muchas, pero las dos principales son la Liga Mexicana, que es de verano, que arrancó en 1925, o sea, el año próximo cumple 100 años. Sí. Y la Liga del Pacífico, que ahora se llama Liga Mexicana del Pacífico, ha tenido varios nombres. Esta liga arrancó en 1948. Okay. Es de invierno, tiene menos plazas que la Liga Mexicana, y el béisbol tiene regiones donde se juega. Básicamente el norte, en especial Sonora y Sinaloa. Pero también Coahuila, Durango, Nuevo León. En el sureste, pues Yucatán y Quintana Roo. Oaxaca, hay regiones de Oaxaca, o prácticamente todo el estado de Oaxaca. Y hay enclaves como en Guanajuato, hay municipios donde el béisbol es una pasión. Sí, claro. Guanajuato capital, Moroleón, en fin, tiene lugares donde es. Yo tengo documentado históricamente que hasta la década de los 50 el béisbol fue el deporte con mayores preferencias en México. Todo cambió con la llegada de la televisión. Claro. Aunque fíjese, hermano, primera transmisión de televisión, como le decían entonces, a control remoto, muchos creen que fue uno de los informes de Miguel Alemán. No, fue un juego de los Diablos Rojos. ¿Cómo cree? Desde ese entonces. Desde entonces, sí. El mayor problema se presentó con la huelga de peloteros de 1980. Okay. Sobre ese episodio, yo estoy por concluir un libro que hasta ahora ha habido 2 libros que no valen la pena desde mi percepción, pero no hay uno que explique ese movimiento de huelga, por qué surgió, cómo surgió, si fue manipulado políticamente, si no lo fue. Pero me faltan 2-3 documentos clave que no he podido localizar. Yo lo hubiera querido publicar hace 15 años. Espero que ya pronto lo culmine. Ojalá que pronto los puedan encontrar. Sí. Y nos compartan también ahí el resultado de toda su investigación. Pues está ya muy avanzada. Qué padre, qué padre. Consejero, queremos también saber acerca de su historia en el PAN y su historia de cómo está ahora en el consejo, aquí sentado, cómo llegó hasta este punto de su vida. ¿Nos quiere contar un poquito más de su historia? ¿Cuándo ingresó al partido? ¿Cuándo se empezó a interesar por la política y todo esto? ¿Cómo no? Yo ingresé a Acción Nacional en abril de 1961. Ok. En ese año yo cumplía 16 años de edad. Obviamente no era la edad ciudadana, porque en aquella época se adquiría la ciudadanía a los 21 años. Yo tenía 16. Ingresé en el 61, que fue probablemente en lo que llevaba de historia el partido la peor época, porque desde que el partido empezó a postular candidatos en elecciones federales, que la primera vez fue en 1943, iba en ascenso la votación, tanto en número de sufragios como en porcentaje de votación, desde entonces hasta la primera caída que se presenta en 1961. ¿Por qué? Había una especie de decepción, porque en la elección de 58, a los diputados que resultaron electos, el partido les ordenó, como protesta por el fraude electoral, que no se presentaran a la Cámara. De 6, nada más 2 se disciplinaron. 2 se disciplinaron, uno de ellos, don Felipe Gómez Montt, y por eso
en la elección de 61 la votación bajó. Okay. Y en ese momento llego al partido, además de que en las elecciones intermedias siempre la votación tiende a disminuir, tanto en número absoluto de votos como en porcentaje de votación, a veces en el caso del PAN, aunque no se había presentado en aquella época hasta ese momento. Entonces, digo, yo entro en el peor momento, porque es cuando el PAN sufre su primera caída histórica en votación, cuando había una especie de desánimo entre los militantes porque no teníamos diputados. Bueno, ingreso yo al partido y me involucro. Desde entonces me vengo a estudiar a México. Yo la primera carrera que estudié fue Economía en la UNAM. Okay. Cuando estaba por terminar el 4º año de la carrera, fui a ver a don Manuel Gómez Morín. Y le dije que si podía recomendarme algún lugar. Y sí, ¿En ese tiempo era rector, don Manuel? No, don Manuel era el año 1966. Ok. Tenía su despacho en el edificio que entonces se llamaba de Londres y México, ahí en Bolívar y Venustiano Carranza. Okay. Bueno, y me recibió. Mi primera sorpresa es la atención. A un muchacho de 20 años salía el fundador. Espéreme. Yo a lo que iba y se lo dije de inmediato. Y me empezó a platicar de cuando él llegó a La Laguna para fundar el partido, a quienes conoció, con quienes habló, quienes le respondieron. O sea, me dedicó más de 1 hora. Y cuando termino, yo me sentía incómodo porque pues sentía que le estaba quitando tiempo valioso para él. Y él me seguía platicando. Y ya cuando me despido, sale hasta ahí y me deja en el elevador. O sea, era una persona de una gran sensibilidad humana y de una gran calidad humana, ¿no? Sí. Regreso a mi tierra y en el 67 ya no me tocó el movimiento del 68 y me involucro entonces más en el PAN. En el año de 1970, elecciones federales, cuando fue nuestro candidato Efraín González Morfín, yo apenas tenía la edad que entonces era de 25 años para ser candidato. Okay. Y en ese primer año soy por primera vez candidato del PAN a diputado federal por el único distrito que había con cabecera en Torreón. Bueno, pues en aquella época, con todo y que teníamos un magnífico candidato a la presidencia, pues obviamente quedamos muy abajo en la votación. Y después participo en el 73 y luego en el 76 hasta el 1979, que gano por primera vez la elección, que se reconoce y me convierto en diputado federal a la 51ª legislatura. Después de ganar esa elección, ¿qué siguió para usted en el PAN? Bueno, cuando termina esa legislatura federal, ingreso al Congreso del Estado. Fui el primer diputado local que el PAN tuvo en Coahuila en toda su historia. Sí. Bueno, y ahí, pues mi compañero que ya murió de diputación, que era don David Ovalina, y yo fuimos solamente 2 diputados, bueno, revolucionamos el Congreso. Anteriormente o anterior a nuestra llegada, la prensa ni se ocupaba del Congreso, ni se ocupaba. En cuanto llegamos nosotros, pues ya fue nota. Se hablaba de las discusiones, los debates, cómo discutíamos el presupuesto, la cuenta pública, las leyes de ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el primer triunfo que tuvimos fue que al iniciar el periodo después del informe del gobernador, que era para la apertura del periodo de sesiones, pues llegamos al Congreso y nos mandan decir que ya pasen al salón de comisiones para la sesión. ¿Cómo que al salón de comisiones? Sí, es que ahí se reúne ya para que se termine rápido y se vayan. No. La ley dice, la ley del Poder Legislativo, dice que las sesiones son públicas y en el recinto oficial. Y bueno, y va el Ujier y le dice al pastor de los diputados del PRI y regresa. No, ¿qué es ahí? Bueno, entonces no vamos a ir y nos vamos a poner de plantón afuera del recinto del Congreso y que vengan los periodistas para que den cuenta de lo que se está haciendo. De que no quieren hacer las sesiones públicas y en el recinto del Congreso. Y luego regresa. No, dice que el recinto nada más es para los informes del gobernador. Pues no, señor.
Eso no dice la ley. Bueno, ahí vimos que venían bajando todos los diputados y por primera vez, pues no sé desde cuándo, las sesiones fueron públicas y como tenía, es todavía la fecha, un auditorio muy grande, pues empezó a ir la gente. Se llenaba. Yo creo que gente que no tenía más que hacer iba a ver las discusiones. Entonces los del PRI, que no estaban acostumbrados al debate, se valían de un diputado que tenía el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Y los debates eran entre nosotros y los del Frente, los del ferrocarril, le decían el partido del ferrocarril. Los del PRI pues nomás nos veían y empezamos a ver que pues compraban al diputado del PRI, un diputado Montenegro que terminó el pobre mal, que era el que nos atacaba, pero le dábamos unos aplastones al mentado Montenegro y bueno, pues empezó a hacer noticia el Congreso. Y de entonces para acá, cuando menos, los ciudadanos ya saben que hay un Congreso, que hay un Poder Legislativo, que aprueba las leyes, que discute el presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Diría que parecieran esfuerzos pequeños, pero son grandes esfuerzos para que la democracia pues fuera evolucionando en el país. Y a comparación de lo que estamos viviendo en este momento, pero ahorita vamos a ese tema, ¿no? Pero... No, tiene razón, es como cuando Armstrong descendió en la luna, que cuando bajó fue el primer ser humano que pisó la luna, dijo, este es un pequeño paso para mí y enorme para la humanidad. Pues así más o menos fue. Exactamente. Así más o menos fue. ¿Qué fue lo que más le atrajo a usted de la forma de pensar del PAN? ¿Algún escrito o algún manifiesto? ¿Qué es por lo que hoy en día sigue en el PAN que usted dice, esto es lo más rescatable y se tiene que defender? Quizá lo que no comenté al inicio y debía haberlo hecho es por qué ingresé al PAN. Le comenté que fue en el año de 1961 en una elección intermedia para diputados federales, en la que había mucho desánimo entre los panistas porque nos había ido muy mal, etcétera, etcétera, en la elección de 58 por el fraude, porque don Luis Álvarez fue un gran candidato a presidente de la República. Nadie ha hecho una campaña electoral visitando más de 500 poblaciones como lo hizo él. Bueno, resulta que en la elección anterior, en la de 1958, que fue en la que don Luis participó como candidato a presidente de la República, yo tenía 13 años. Y mi padre y mi abuelo a los 13 años me llevaron a votar a la casilla donde ellos votaban, ahí en la colonia, en Torreón. Bueno, cuando llegamos, en eso arriba una camioneta de líderes sindicales, empujan a la gente, se llevan el ánfora, se llevan las boletas y ya se quedó la gente sin votar. Eso me impactó a mí tanto que me motivó a que en la siguiente campaña yo personalmente, ya de 15, 16 años, me presentara en el local del PAN en Torreón y dijera, aquí estoy para servir. Esa fue la razón, o sea, rescatar la vida civilizada y democrática, establecer la democracia en México, porque fue para mí un choque, para un muchacho de 13 años, ver un asalto de fraude electoral. Don Antonio, hay una sección en la revista La Nación que se llama Contar la Historia, que tengo el privilegio, la verdad yo lo veo como un privilegio de poder hacer las entrevistas para esta sección. Sí, las he visto. Y de poder escribir acerca de todas las historias que nos cuentan las personas que vivieron en ese entonces. Y muchos nos cuentan que sí, efectivamente eran perseguidos, eran encarcelados, eran amedrentados, muchos por desgracia sufrieron consecuencias pues fatales para ellos y para sus familias. Y voy a este tema porque en realidad creo que lo que está pasando ahorita no es una cuarta transformación, sino la vieja política que se hacía con una nueva marca y creo que también la gente necesita y merece saber
¿qué es lo que lucharon todos ustedes para poder llegar a un sistema democrático como el que teníamos hace unos años? Así es. Y bueno, el gobierno de López Obrador es de un autoritarismo impresionante. Yo creo que incluso peor que el del PRI, que nos quiere regresar a etapas que ya creíamos superadas, como eso de que los órganos electorales dependan como antes lo fueron del gobierno, que destruya los mecanismos de transparencia, a querer acabar con el INAH, con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Bueno, fue uno de los primeros frutos del PAN, porque emergió ese instituto en el gobierno de Vicente Fox, y fue como nos enteramos de todo lo que está pasando. Ahora lo bloquean. ¿Por qué? Pues porque a un gobierno de corte autoritario, pero además corrupto, porque la corrupción yo creo que está peor que antes, pero además no quiere que existan instrumentos que arrojen luz sobre la marcha de los asuntos gubernamentales. Porque eso de querer desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información no tiene nombre. Lo grave es que muchas personas no captan el alcance de una regresión de esta naturaleza, lamentablemente. Así es, así es. ¿Y cuál es su perspectiva? Ya quisiera pasar a este tema. ¿Cuál es su perspectiva para el PAN en este año, para Xóchitl, para el PAN en Coahuila y en general en todo el país? ¿Cómo ve? Bueno, en general en todo el país yo creo que están dadas las condiciones si sabemos trabajar bien. Y no me refiero solo al buen marketing, porque ahora cuenta mucho, Claro. Sino si sabemos trabajar bien, yo le digo al estilo antiguo, dando testimonio de lo que es la política y los políticos que vienen a esto no a triunfar ni a obtener, porque fue otra frase de Manuel Gómez Morín. Aquí nadie viene a triunfar ni a obtener, sino a decidir lo que sea mejor para México. Bueno, tenemos que volvernos a ganar al ciudadano mexicano. Perdió la esperanza en los antiguos partidos. Yo creo que tenemos que rescatar nuestros valores. Bueno, ¿de qué vivía el PAN? En las primeras épocas de gran crecimiento, digamos, a fines de los 70, cuando no había financiamiento público, el partido primero vivía de lo que aportábamos cada uno de nosotros. Después vinieron las promociones económicas, como les llamaron, a la rifa semanal de un lote de autos, no me acuerdo si 10 o 12, que se rifaban en todo el país, y existía una organización para llevar a cabo esos sorteos. Yo sé de cierto, porque me consta, yo entonces era presidente del partido en Torreón, que el que tenía concesionado la rifa de los autos en Torreón, que eran todos los viernes en todo el país, a veces para el jueves ya no tenía boletos. Se agotaban los boletos. Yo recuerdo alguna vez un reportero de Excelsior que analizó este tema y decía, las rifas de autos del PAN son un plebiscito. Y además algo muy significativo. Me decía Eugenio Ortiz Walsh, un panista al que no se le ya falleció lamentablemente hace muchos años, que fue el que dirigió inicialmente promociones económicas. Decía, mira, la gran mayoría de los premios no los reclaman. ¿Y por qué no los reclamaban los que sacaban un boleto o sea, si se rifaban 12 autos cada semana, bueno, 7 no los reclamaba la gente. ¿Por qué? Porque el que adquiría un boleto de las rifas del PAN no lo hacía para sacarse un auto, lo hacía para apoyar al partido. Ese es el sentido de la lucha democrática. Entonces necesitamos rescatar los valores tradicionales del partido, volver a dar testimonio de cómo queremos reivindicar la vida pública de México para que el electorado tenga la confianza que durante mucho tiempo nos dio y que fue en aumento, ¿no? Claro. El partido tiene la doctrina para que así ocurra, tiene la tradición que le dio ese vigor, tiene su trayectoria histórica de la cual no se puede avergonzar como los demás partidos se avergüenzan de lo que han hecho. Y tenemos que rescatar la voluntad de los electores en México.
Y la mejor oportunidad es esta, porque si no ganamos, ya sea las cámaras y mejor aún la presidencia de la República, yo creo que este país va a tener un gobierno autoritario, quizá totalitario, pues 20, 30 años. Claro. Tenemos la experiencia histórica que podemos conocer de Cuba y de Venezuela. A mí me tocó en los 80, con la gran afinidad que teníamos con el partido hermano de Venezuela, COPEI. Uh-huh. COPEI era el Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, era Confederación de Organizaciones Político-Electorales Independientes, COPEI, que lamentablemente perdieron los venezolanos la confianza en COPEI y llegó a tener hasta 3 presidentes de la República y llegó a tener la mayoría en el Congreso de Venezuela. La última ocasión que yo supe tenía 1 o 2 diputados. Que no nos pase eso, al contrario, que sigamos adelante, porque aunque esta brega o lucha es de eternidad, tenemos que estar vigentes siempre. La mejor manera de estar vigentes y presentes es con nuestros propios valores, que ya lo hemos dicho. Las ideas y los valores del alma, ni tenemos otras ni las hay mejores. Bueno, pues ahí tenemos la lección de un hombre extraordinario como fue Manuel Gómez Morín. Así es. Mencionaba usted ahorita el tema de cómo evolucionó la democracia y el tema del financiamiento. Y creo que es muy importante porque a lo mejor las personas no lo valoran como lo tienen que valorar, pero gracias al financiamiento y a la democracia, bueno, a la democracia y por la democracia el financiamiento a las instituciones es que hoy existe, por ejemplo, una promoción política de la mujer que puede capacitar a las mujeres y que las puede impulsar para que vayan en representación de las mujeres del país. Existe Acción Juvenil, y las capacitaciones, que más que nada el PAN es lo que quiere, ¿no? Tener ciudadanos capacitados y que sepan lo que está pasando en el país. Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué le diría a los jóvenes de hoy que nos están viendo en cuanto a este tema de la democracia, de que se debe de luchar por la democracia? Muchos a lo mejor no saben qué es la democracia, pero es necesario para que todas y cada una de las voces sean escuchadas, ¿no? Bueno, primero ha tocado usted un tema marginalmente que vale la pena explicar, el del financiamiento público. No se imaginan usted y que los jóvenes que nos están viendo cómo se desarrolló este tema, este asunto al interior del PAN. Durante mucho tiempo se empezó a hablar de que, como ocurre en tantos otros países del mundo, si los partidos son entidades de interés público, es razonable que el financiamiento del gobierno apoye el desarrollo de los partidos. Bueno, esto era como hablar de una herejía en el PAN. Las veces que en convenciones, en asambleas nacionales o no se diga en los consejos nacionales se tocaba el tema, se polarizaba porque la gran mayoría de los consejeros y de los asambleístas estaba en contra de recibir dinero. ¿Por qué? Porque uno de los estigmas principales que los enemigos del PAN señalaban, no, es un partido palero, está subsidiado por el gobierno, nadie lo pudo demostrar nunca. ¿Por qué? Pues porque no fue así. Teníamos una limitación de recursos bárbara. Sin embargo, por fortuna, aunque nunca sobró el dinero, yo creo que a ningún partido político en el mundo le sobra nunca el dinero, nunca, claro. Siempre falta, pero pudimos desarrollar nuestro trabajo. Bueno, los tiempos fueron avanzando y empezó a cobrar importancia al interior del partido aquellos que decían, oye, pues está bien recibir el financiamiento público bajo ciertas reglas, parámetros, etcétera, está bien. Pues se discutió hasta que finalmente ganaron los que estaban a favor del financiamiento público. Yo, por ejemplo, tuve una evolución de estar totalmente en contra a estar a favor. Bueno, algunos dijeron tarde o temprano se van a dar cuenta que fue un error histórico. Pues de repente a mí me dan ganas de decir lo mismo,
Porque si bien es cierto que los recursos son absolutamente indispensables para el sano desarrollo de un partido, no solo para que tengamos mujeres que se les facilite el acceso a los espacios de participación política porque están preparadas, de los jóvenes, pero la pregunta es, ¿se puede hacer eso sin necesidad de financiamiento público o solamente con recursos privados de los militantes? Yo creo que es algo instrumental, que puede estar bien o puede no verse bien. Lo importante es que se haga, si es con recursos públicos bien administrados, y que los recursos públicos no se conviertan como en una bolsa que está disponible por sí misma. O sea, que no lleguen a los cargos del partido aquellos que nada más van por una oportunidad de tener un ingreso, muy legítimo que sea. Mire, a mí nunca me gusta hablar en primera persona, nunca. Pero yo fui presidente del Comité Estatal de Coahuila de 1985 a 1988. Entonces no había financiamiento público, ni teníamos muchos recursos. Yo como presidente del partido tenía que hacer ahorro personal de mi bolsa para hacer un viaje de fin de semana a Monclova, a Piedras Negras, y luego pues hacer otra vez un poquito de ahorro personal, ir a Saltillo, a dar vueltas en el estado, a dar conferencias, a organizar cursos, etcétera. Pues quizá no era lo correcto, ¿no? Gravitar en las finanzas personales de los dirigentes. Pero era un gran testimonio. Ahora hay recursos, no digo que de sobra, pero bueno, tienen vehículos, tienen choferes, tienen asistentes, tienen secretarios, tienen recursos. Y la pregunta es, ¿por qué vamos para abajo? Porque vamos para abajo. En el caso de Coahuila es patético. En la última elección obtuvimos el 6% de la votación. Cuando yo entré al partido, nunca tuvimos una votación de un dígito. Siempre andábamos arriba del 12-13%. Y 60 años después en el 6%. Algo hemos hecho mal. Y hay que reconocerlo con todo valor. Y si detectamos dónde está el error, corregirlo, claro, y retomar la senda que históricamente tuvo el partido, de una gran participación popular con o sin apoyo gubernamental, que repito, no es de suyo malo o perverso recibir financiamiento público. En casi la totalidad de los estados democráticos del mundo hay apoyos a los partidos. El asunto es que el apoyo a los partidos en materia económica no se convierta como en una especie de botín. Al contrario, para promover el desarrollo sano y correcto de los partidos. Totalmente de acuerdo. Consejero, nos están viendo y escuchando por todas las redes sociales, por Facebook, Twitter, YouTube, por Spotify ahora que son las plataformas de podcast. ¿Algo que desee agregar, algo que le quiera decir a toda nuestra audiencia? Bueno, que Acción Nacional tiene principios escritos que los hemos actualizado en 3 ocasiones. Los principios del partido se discutieron en 4 jornadas, 13, 14, 15 y 16. O sea, ahora cuando venimos a una sesión de consejo de mediodía, a la gente anda desesperada. Bueno, tenemos pues unos principios de doctrina fundamentales que se discutieron. Se actualizaron en 65. Se volvieron a actualizar en 2002. Entonces, no somos un partido que no sepa qué opinar o cuál es nuestra visión de la vida humana y de la vida pública y de las principales cuestiones de la vida en sociedad. Tenemos respuestas de las que no nos avergonzamos. Tenemos además algo que fue en lo que fue pionero el PAN. Antes de que la legislación electoral exigiera a los partidos políticos tener una plataforma electoral, un documento en el cual presente lo que va a hacer si gana una elección. Antes de que la ley lo exigiera,
a partir de 1943, cuando el PAN postuló por primera ocasión a sus candidatos a diputados federales, lo primero que hizo, aunque no lo pidiera la ley, fue presentar su plataforma política. Después la ley lo exige y lo hemos seguido presentando y se discutía incluso más intensamente antes que ahora los proyectos de plataforma. Entonces, lo que yo les quiero decir, este partido no es improvisado en materia de pensamiento. Hemos tenido pensadores muy lúcidos en Acción Nacional, muy respetables. Tenemos una doctrina, tenemos posicionamientos, porque tenemos un programa de acción política. En cada ocasión tenemos una plataforma. Somos un partido serio, responsable, que ha tenido errores, porque nada es perfecto en este mundo, pero lo importante es que los hayamos detectado y que los queramos corregir. Yo invito a los jóvenes, a las mujeres, a quienes nos estén escuchando y viendo, a que valoren mucho esta trayectoria histórica del único partido que ha sido democrático siempre. No como los de izquierda, que antes abominaban de las elecciones y ahora se refugian en las elecciones para querer convertirse en un partido totalitario. Eso es un error muy grave. La democracia no admite ese tipo de posicionamientos y el PAN rescata lo que se puede alcanzar en democracia y en libertad. Que valoren mucho todos los ciudadanos, pero en particular los jóvenes, porque hay un gran vacío de participación electoral de los jóvenes. No se imaginan lo que puede ocurrir en México si a partir de estas elecciones del 2 de junio caemos en una situación como la de Venezuela. Personajes que tenían su proyecto de vida resuelto, ahora de migrantes en trabajos infames. Bueno, todo trabajo es digno, pero con medios de vida muy precarios, porque no supieron defender su democracia. Así es. Don Antonio, muchas gracias por su tiempo, gracias por brindarle este tiempo a la revista, a nosotros, para hacer este episodio. Y pues bueno, La Nación es su casa, aquí tiene las puertas abiertas cuando guste. Es mi casa y es mi colección, yo tengo casi completa la colección de Naciones. Qué padre. Me faltan por ahí unos números que se perdieron. Yo los mandaba empastar acá. Uh-huh. Y siempre traía 3, 4 años. Y lamentablemente cuando traje 4 o 5 años en pastar, en el sismo del 85, la imprenta desapareció. Y entonces pues, perdí esos años. Sí. Y un poco el interés en continuar la colección, pero tengo ahí para empastarlos. Pero yo creo que de los particulares somos ya pocos los que tenemos, en mi caso, la colección casi completa empastada hasta el 85, y luego con los que se perdieron, pero posteriormente con los números ahí pendientes de empastar. A ver si nos puede mandar una fotito para presumirla aquí en los comentarios. Sí, claro. No se imaginan el tamaño que tenía la revista, ¿no? Sí, exacto, sí, era enorme. Y pues a ver si un día de estos también lo podemos visitar ahí cuando gusten. Para poder ver toda su colección. ¿Está en Torreón? Muy bien. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!